engañados. Pues enseguida volvemos para ver cómo va ese conejo con caracoles, que tiene una pinta estupenda. Pero ¿y qué les parece de postre unas chucherías? Porque, Cristina, donde estás tú parece el paraíso, ¿verdad? Buenas tardes, Alba. Bueno, pues si esto no es el paraíso, yo me imagino que tiene que ser algo parecido, porque fíjate todo este escaparate que tenemos de gominolas que hay de todo tipo y que tiene un nombre que a mí me gusta mucho, que se llama una Candy Bar. Y nos va a explicar Wendy, que es la directora de la Candy Bar, que por cierto, ya le he dicho yo que es uno de los cargos que más me ha gustado de todos los que he dicho últimamente, que yo cuando sea mayor quiero ser directora de Candy Bar también. Una Candy Bar es esto, ¿no? Pero para que nos entienda todo el mundo, candy es caramelo, bar sería buffet, ¿qué es eso al final, no? Efectivamente, Cris. Una Candy Bar es un buffet de chucherías, de golosinas. Se le pueden dar distintas aplicaciones. Podemos hacerlo también con una parte salada. Podemos incorporar tartas personalizadas, galletitas, cupcakes. Bueno, la verdad es que da muchísimas opciones y lo importante es que sea un concepto pues muy visual, muy divertido y que todo el mundo disfrute con ello. Visual, desde luego que es, Alba. Yo no sé si estás ahí, están todos muy atentos, que ya a mí se me está haciendo la boca agua. En esta tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos muchas gominolas. Muy navideño también, ¿verdad, como dicen los pequeños, muy navideñas además, sobre todo por la decoración. Podemos encontrar un poco de todo, ¿no? Una mezcla de lo que conocemos desde niños y cosas más modernas, como por ejemplo, fíjense estos bastoncillos que ya los conocemos, pero que son muy conocidos en Estados Unidos, ¿no? Eso es, se llaman candy canes y bueno, los hemos visto en muchas pelis, en muchas series, acompañando el árbol de Navidad y bueno, están relacionados con la Navidad, aunque sí que es cierto que se utilizan durante todo el año. Hay una cosa que yo os quería enseñar antes de probar todas estas gominolas ahora. Están personalizadas estas Candy Bar. Todas no las puedo probar, pero tengo unos bolsillos muy grandes y voy a aprovechar y me voy a meter algunas en los bolsillos porque mañana puede que tome alguna más. Están personalizadas y fíjate, Alba, bueno, a todos los compañeros del programa, que pone que esta es la Candy Bar de Aragón en abierto. Pero ¿qué pasa, Alba? Que aquí solo estoy yo, el cámara y el operador de la unidad móvil. Así que vamos a ser los que los vayamos a tener que probar, ¿no? Yo creo que deberíamos redireccionar esta candy al plato, se merecen todos los compañeros dar cuenta de ella. Claro, porque además ha entrado una clienta y esto lo hemos visto en alguna boda. Yo, por ejemplo, lo he visto en alguna boda y la clienta decía, ¿y esto solo se puede utilizar en bodas? Y le decía a Wendy, pues no, se puede utilizar en todo tipo de eventos y no solo para niños. Aunque Wendy tiene una hija que está encantada, que Wendy trabaje con gominolas, que debe ser el trabajo ideal para un niño, para su madre. Esto lo podemos utilizar en cualquier evento, ¿no? En cualquier celebración, tanto eventos de empresa como celebraciones familiares, de amigos. Para cualquier cena podemos montar una Candy Bar acorde a los invitados que tengamos en esa cena y bueno, lo importante es que cada persona que quiera una Candy Bar le encuentre hueco, ¿no? Comuniones, cumpleaños, fiestas familiares. Mucha gente se preguntará, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Es fácil decir una cantidad o depende de muchas cosas? Claro, como son totalmente personalizadas, como cada trabajo es personalizado, dependerá del número de invitados y del tipo de elementos que quiera esa persona que lleven. Entonces, pues bueno, siempre se hace un presupuesto dependiendo de esa celebración. Claro, yo le preguntaba a Wendy, por ejemplo, Alba, te voy a coger a ti de ejemplo, nuestra presentadora, Alba, una chica, periodista, bueno, pues que también sus fines de semana los pasa en el pueblo, que es algo que también le gusta mucho. Si le organizásemos una Candy Bar para algún evento, para su cumpleaños, para su boda, si algún día se casa, ¿cómo sería esa Candy Bar? ¿Cómo se la personalizaríamos en este caso a ella? Bueno, pues siendo Alba periodista, yo creo que estaría fenomenal ambientar esa candy haciendo un guiño a su profesión y utilizar elementos decorativos, igual que aquí lo hemos hecho con el tema de la Navidad, pues utilizar elementos del periodismo. Podríamos colocar cámaras de escribir quizá antiguas para darle un toque más retro, periódicos y bueno, haciendo un guiño a su profesión. Bueno, pues Alba, nos des una Candy Bar, ¿eh? Ya ahí ha quedado la promesa y yo voy a este trabajo duro que tengo, Alba, pues me quedaré aquí aprovechando Candy Bar de Aragón en abierto, pues bueno, a probarla. Por favor, que controlen a Cristina, saborealo, Cris. Muchas gracias. Una buena sugerencia, por ejemplo, para regalos de esta Navidad. Y muy navideño se presenta hoy Aftersun de otoño. El programa celebrará la tradición de la cesta de Navidad, que llenará con generosas aportaciones ciudadanas. También visita la afortunada